Bueno, vamos a ver un tema que es el método de mínimos cuadrados y consiste en lo siguiente. Miren, vamos a suponer que tenemos un resorte. Originalmente no está elongado, o sea, no tiene ninguna fuerza que lo esté deformando. Bueno, que sea apreciable, ¿no? Y posteriormente le cuelgo una masa M a este resorte, obviamente se va a elongar. Esta es la elongación que sufre de aquí hasta acá. Sí, al momento de cargarle esta masa o ponerle esta masa, bueno, genera una fuerza que es el peso y bueno, la calculamos así. Vamos a suponer que le colgamos diferentes masas de diferente magnitud. Por ejemplo, una masa de 1 kilo y medimos la elongación. ¿Sí? Entonces, para 1 kilo me da una elongación de 5.1 centímetros, por ejemplo. Para una masa 2 de 2 kilogramos, la elongación es de 6.5 centímetros, esta diferencia, esta longitud. Y así sucesivamente, ¿sí? Para diferentes masas, aquí las tengo, la masa 3, la masa 4, la masa 5 y la masa 6. Tenemos estas elongaciones. Muy bien. Si graficamos estos valores, aquí ya los grafiqué. Para la masa 1 en el eje horizontal graficamos las masas. Y en el eje vertical las elongaciones, las hélices, y aquí hélices. Entonces aquí tengo la masa 1, la masa 2, la masa 3, la masa 4, masa 5, masa 6. Y para la masa 1, bueno, pues tenemos una elongación L1, que es de 5.1. Aquí está 5.1. Por cierto, aquí hasta aquí es 5. Hasta acá son 10 centímetros y hasta acá son 15 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para la masa 2 hay una elongación de 6.5 centímetros hasta aquí. La masa 2. Para la masa 3 hay una elongación, una masa 3 de 3 kilogramos. Hay una elongación de 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, estos puntos aparentemente tienen una tendencia lineal de una recta, a formar una recta. Lo que a mí me gustaría, pues, es hacer predicciones, o sea, no sé, tener una masa, por ejemplo, de 8 kilogramos, por acá, qué elongación va a tener, o si tengo una masa de medio kilogramo, qué elongación va a tener, sin necesidad de hacer estas mediciones, porque estas son mediciones, son datos experimentales, ¿sí? Cada uno de estos puntos son puntos experimentales, los rojos, ¿sí? Entonces, repito, me gustaría hacer predicciones de datos experimentales que no tengo, tomando como base, pues, estos puntos experimentales. Bueno, si se dan cuenta, a simple vista parece ser que estos puntos rojos, que son los puntos experimentales, tienen una tendencia a una recta. Ahí ya la dibujé, la línea azul, ¿sí? Que también pudo haber sido, pues, una parábola, ¿no? Si se dan cuenta, pudo haber venido así, y una parábola muy abierta, o una hipérbola, ¿sí? Muy abierta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que responder varios aspectos respecto a qué tipo de curva puede ajustarse a estos valores. Ahorita lo vamos a hacer para una recta. Sí, estos valores aparentemente en forma muy local tienen un comportamiento lineal de una recta, ¿sí? Entonces, yo estoy proponiendo que esta es la recta que se acerca más a todos los puntos. Obviamente la puedo inclinar un poquito más, ¿sí? Más o menos. Y aquí la idea es, bueno, ver cuál es la recta más aproximada a todos los puntos experimentales, cuál es la que se ajusta mejor a todos los puntos experimentales. Bien, puesto que es una recta, la recta, bueno, tiene la ecuación L igual a A por M más B, ¿sí? Bueno, esto viene de la conocida ecuación, ya saben, ¿no? Y igual a mx más b, que es la ecuación de una recta.
Sí, la variable x es la variable independiente que está sobre el eje horizontal. En nuestro caso es la m, pues estoy poniendo m. La variable y es la variable dependiente que es sobre el eje vertical, que en nuestro caso sería las L, por eso estoy poniendo L. La M es la pendiente, ¿sí? Que en este caso la estoy poniendo como A, y la B es la ordenada al origen, que la estoy poniendo como M mayúscula, ¿sí? En este caso, pues la ordenada al origen pues, sería este punto donde cruza la recta con el eje vertical, este valor es B. Este A, que viene siendo el equivalente a la M, a la pendiente, bueno, pues si la recta forma un ángulo alfa con respecto al eje horizontal, entonces esta M, que es la pendiente, que acá la estoy poniendo como A, pues no sería más que la tangente de este ángulo, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, mi modelo, este va a ser mi modelo matemático al que quiero aspirar a obtener. La L depende de la M, es decir, la elongación del resorte, pues sí, efectivamente depende de la masa que le cuelgo. Sí, si es muy grande la masa, pues la elongación pues, va a ser mayor. Si es muy pequeña, la elongación va a ser pequeña, es decir, la elongación depende de la masa M, ¿sí? Vía este modelo matemático. En este caso, bueno, pues las masas yo la puedo escoger, ¿sí? Es decir, yo voy, escojo una masa M, no sé, de 6 kilogramos, 7 kilogramos, de esta no hay problema. Mido la elongación, eso no hay problema. Aquí el detalle está es en cómo encuentro la pendiente de esta recta y la ordenada al origen. Esto es lo que tengo que encontrar y es lo que determina qué tanto se inclina la recta, ¿sí? Y dependiendo de cómo se encuentre, el método que utilice, bueno, va a ser lo que determine qué tanto se va a acercar la recta a todos los puntos experimentales, ¿sí? Bueno, básicamente en eso consiste pues lo que vamos a hacer. Muy bien. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense que para una masa M1, ¿sí? Mi recta va a determinar que hasta aquí hay una elongación que está determinada o que me predice mi modelo matemático, ¿sí? Es decir, para la masa M1 hay dos alturas. Una, que es la L, ¿sí? Que depende de la masa M1, de M1, ¿sí? Y la otra altura, pues es esta, de aquí hasta donde está mi punto experimental, o el punto rojo, que es de aquí hasta acá, ¿sí? Y esa sería la longitud 1, la L1, que es 5.1, ¿sí? Entonces, L de M1, de acuerdo a mi modelo que está acá, pues sería igual a, bueno, por cierto, antes que nada, vamos a darle valores para que no haya problema. Eso sería L de la masa 1, pues es 1 kilogramo, ¿sí? Mi modelo experimental dice que lo que voy a obtener es A por la masa M1, la masa M, sería por 1, más B, ¿sí? Entonces, esa es la altura L a mi modelo, a mi recta, ¿sí? ¿Quién es esta altura? Pues me la da en mi modelo matemático. La L1 que está aquí es la altura experimental, o sea, la que yo mido con un flexómetro o una regla. Esta la mido con una regla, ¿sí? Y esta la mido pues, con una báscula, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. Ahora fíjense bien, estoy cometiendo un error, que le estoy poniendo el error 1. Ese error 1, ¿sí? No va a ser más que la diferencia entre lo que es mi punto experimental y la altura a mi modelo, a mi recta, a mi modelo matemático, ¿sí? Entonces sería
la L1 experimental, a ver, vamos a ponerlo con colores para que no haya tanta dificultad, la L1 experimental menos, ¿sí? El error, menos la longitud que me determina mi modelo matemático, ¿sí? Entonces sería menos L de M1, de M1. Ese sería el error 1. El error 2, pues sería análogamente. Fíjense que el error 2 tiene dos alturas, ¿sí? Para este punto experimental está la altura L, que la determina mi modelo matemático, es decir, L evaluada en M2, ahí está, ¿sí? Y hay otra altura, que es la altura experimental, L2, ¿sí? Bueno, lo voy a poner en negro, así como lo puse acá, L2, ¿sí? De tal manera que hay un error entre lo que es... Ay, perdón, aquí me equivoqué. Esa altura debe haber sido más hasta acá. Hasta la recta, ¿sí? Hasta aquí. Muy bien, entonces, repito, hay dos alturas. Una que me predice el modelo experimental, perdón, mi modelo matemático, y otra que es la altura experimental, la que yo mido, la L2, 6.5 centímetros. ¿Sí? Muy bien, entre estas dos alturas hay una diferencia de altura, que es lo que yo estoy llamando el error. Entonces, el error 2 no va a ser más que la diferencia entre lo que es la altura experimental, sería L2, menos la altura que me predice mi modelo matemático para la masa M2. ¿Sí? Y así sucesivamente. De hecho, fíjense que para una masa cualquiera, MI, ¿sí? Igual va a haber dos alturas. La altura azul, ¿sí? Esta que estoy punteando, ¿sí? Que es que es la altura L para la masa. ¿Cuál masa? Pues la MI. Es una masa que puedo yo proponer cualquiera, ¿sí? Y si yo cuelgo esta masa MI, que si se dan cuenta está entre 2 y 3, puede ser 2.5, 2.6 kilogramos, etc. Si yo cuelgo esa masa, pues yo puedo medir esta elongación. Entonces, habría un punto experimental LI, ¿sí? De aquí hasta acá, uy, a ver si no se hace un desastre, de aquí hasta acá, habría una longitud, pero sería una longitud experimental LI, ¿sí? Entonces, para un error EI, ¿sí? Sería una longitud que yo mido, LI, una elongación, perdón, menos, ¿sí? La elongación que predice mi modelo matemático, es decir, L de M I, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el último error, el error 6, que sería igual a L6 menos L evaluada en la masa 6, menos M6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se dan cuenta, esta cosa aquí, cuando puse la masa 1, que es 1 kilogramo, y lo sustituí en mi modelo matemático, porque no se les olvide que esto de aquí es lo que yo estoy poniendo, a ver, permítanme, aquí. ¿Sí? O sea, esto de aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si se ponga A por la masa, pues es 1 más B, ¿sí? Si lo pongo con la variable, con la M, pero en lugar de poner el tamaño de la masa M1, si pongo la letra que estoy asignando a esta magnitud, a 1, lo tendría que poner como A por M1 más B. ¿Sí queda claro? Entonces repito, este modelo matemático es el que debo de poner aquí,
¿sí? Para el error 1, a ver, vamos a hacerlo. L1 es el valor que yo mido, ¿sí? Entonces lo dejo ahí. L1 menos, ¿sí? Esto de aquí es lo que tengo que evaluar en mi modelo matemático, ¿sí? Entonces, repito, esto de aquí es lo que yo tengo que meter ahora aquí, en esta parte de acá abajo, ¿sí? Entonces sería menos, pongo un paréntesis y ahí voy a poner lo que me dice esto, ¿cuánto es esto? Pues dice ponga, listo. Multiplíquelo por la m. ¿Cuánto vale la m? Pues m1. Y súmele b, más b. Ahí está, ¿sí? Si hago operaciones, pues me queda L1 menos AM1 más B. Perdón, menos B. Es este por este y este por este. Normalmente para L2, ¿sí? Este valor de aquí es el valor que yo mido, es una medición experimental, L2 menos. En este paréntesis voy a poner cuánto vale esto. Es lo que predice mi modelo matemático para la masa M2. ¿Qué es lo que predice? Bueno, dice, ponga A, multiplíquelo por la M que está usted utilizando para mi modelo matemático, pues sería M2 y súmele B, más B. Si hacen operaciones, es que queda L2 menos A por M2 menos B, ¿sí? Para esta sería LI, que es la elongación que yo mido, la experimental, esta es la que yo mido, ¿sí? Menos, ¿sí? En ese paréntesis voy a poner lo que predice el modelo matemático para la masa MI. Entonces, para la masa MI tendría que poner aquí MI y acá MI, entonces sería A por MI más B, ¿sí? Es igual a LI menos, este por este, me queda A por MI más menos B. Y así sucesivamente para todos los demás valores, ¿sí? Eso me quedaría L6 menos A por M6 más B, y eso me quedaría L6 menos A por M6 menos B. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es para incluir a todos los errores, pues ¿cómo los podría incluir? Mediante una operación matemática, pues es o sumarlos, o restarlos, o dividirlos, o exponenciarlos. La manera más sencilla en que lo vamos a poder tratar es mediante una suma, ¿sí? Es decir, vamos a sumar todos los errores. E1 más, déjenme ponerlo con este, sería E1 más E2 más E3 más etcétera, 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 más EI más etcétera, etcétera, hasta el último error, E6. ¿Sí? Pero fíjense que hay algunos errores que son cuando este es mayor que este, o sea, cuando el punto experimental, el rojo, está por arriba del punto azul, entonces esto es positivo, pero cuando ocurre lo contrario, cuando el punto azul está, aquí, cuando el punto azul, que es el que predice el modelo experimental, está por arriba del punto rojo, que es el modelo, perdón, el punto azul es el que me predice mi modelo matemático y el punto rojo es el de mi modelo experimental. Cuando el punto azul, que es el que predice mi modelo matemático, está por arriba, es L2, del punto experimental, entonces esto va a ser negativo, ¿sí? Entonces va a haber errores que son positivos y va a haber errores que son negativos. Entonces cabe la posibilidad que en algún momento ya haga ciertas mediciones y que esa suma, porque algunos son positivos y otros son negativos, se anule. Entonces bajo esa condición pues no me conviene eso, lo tengo que salvar de alguna manera. Y bueno, una forma de hacerlo es tomar los valores absolutos. Valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, valor, etcétera, valores absolutos.
De esa forma todos los errores son positivos y a la hora de sumar, hacer esta suma, pues no se va a anular. Sin embargo, más adelante vamos a ver que no me conviene tomar los valores absolutos, ¿sí? Otra forma de hacer que esto no se anule, pues es elevando al cuadrado cada uno de los errores. Cuadrado, 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 cuadrado. De esa forma, todos los valores, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, etcétera, son positivos y esa suma aseguro que no se anule, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es, a ver, vamos a poner en una notación simplificada, que sería la sumatoria sobre estos valores, ¿sí? Sobre i desde 1 hasta n igual con 6, ¿de quién? Pues de los errores, de los ei's al cuadrado, ¿sí? Vamos a ponerlo así, al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues se dan cuenta, si la recta la inclino muy hacia abajo, los errores van a crecer y esta suma pues parece ser que va a crecer, ¿sí se dan cuenta? Lo mismo, si la inclino más, los errores van a crecer y esta suma va a crecer. Yo lo que quisiera es obtener una recta que se acerque lo más posible a todos los errores, a todos los puntos experimentales, perdón, y que esta suma sea mínima, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi criterio, ¿sí? El criterio que yo voy a tomar es que esta sumatoria, o sea, toda esta, ¿sí? Sea mínima. Ese va a ser mi criterio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos eso, eso que, va a ser mi criterio. Tenemos ya esto. Vamos a sustituir allá, ¿sí? A ver, vamos a borrar. Bueno, antes de borrar vamos a ponerlo. Entonces lo que yo quiero es que la sumatoria desde igual con 1, ¿sí? Está desde 1 hasta n igual con 6, hasta acá, hasta 6, ¿sí? De los errores, de cada uno de los errores al cuadrado sea mínimo, ¿sí? A ver, vamos a sustituir, eso sería igual a la sumatoria desde igual con 1 hasta n igual con 6, ¿sí? De los ei's elevados al cuadrado. Pero ¿quién es el error ei? Bueno, pues si se dan cuenta, acá ya lo calculé, es esto de aquí. Esto de aquí es lo que debo de poner, debo sustituir aquí, ¿sí? Y qué es lo que debo de poner dentro del paréntesis. Entonces vamos a hacerlo. Entonces me queda el i menos a por mi menos b. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer que esto sea mínimo. Vamos a borrar esto. Lo borro. Es esto. Ahora, se dan cuenta, puesto que lo que habíamos dicho acá arriba, que tanto A y B son las incógnitas a encontrar, entonces esta y esta son las incógnitas a encontrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque la MI y la LI son datos experimentales. Lo único que no conocemos pues es la A y la B. Entonces, hay dos variables, ¿sí? La variable A y la variable B en esta sumatoria que tenemos que hacer mínima. Bueno, cuando hablamos de máximos y mínimos, pues tenemos que derivar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que obtener, puesto que hay dos variables, tenemos que utilizar parciales. La parcial respecto de A de la sumatoria de los errores al cuadrado, esto de aquí debe ser mínimo. ¿Sí? Esta derivada debe ser mínima. Y la otra, respecto a la otra variable, se deben de cumplir dos condiciones respecto de A y respecto de B. Entonces, que la parcial de esta sumatoria de las i's al cuadrado, ¿sí? Respecto de B, también sea
mínima. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que para que sea mínima, entonces la parcial de la sumatoria de los is al cuadrado respecto de a debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí... ¿Y cómo hacemos esto mínimo? Bueno, pues que la parcial de la sumatoria de los errores al cuadrado respecto de b debe ser igual a 0. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a borrar esto de acá. Ya no me sirve. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto de acá. Creo que... A ver si cabe. A ver, vamos a hacer esto. Esto de aquí, tengo que la parcial de la sumatoria de las is al cuadrado respecto de a. Bueno, no se les olvide que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces se me quedaría la sumatoria de la parcial de las is al cuadrado respecto de a. ¿Sí? Esto de aquí me quedaría la sumatoria de la parcial de ei al cuadrado respecto de ei, usando la regla de la cadena, por la parcial, aquí por cierto, bueno, vamos a hacerlo, por la parcial de ei respecto de a. Puesto que esto depende directamente de la variable ei, entonces vuelve una derivada total, ¿sí? Continúa acá abajo, esto me queda, esta derivada, me quedaría, bueno, pongo la sumatoria, esto de aquí me quedaría 2 veces el error ei, y esta de aquí, pues, que me quedaría la parcial respecto de a, y vamos a sustituir quién es el error ei. Bueno, el error ei, fíjense que aquí está, el error ei viene siendo este, ¿sí? Que es el que debo de poner aquí, que es el que voy a poner acá abajo. Ahora vamos a ponerlo, me quedaría entre paréntesis, ¿sí? Li menos a por mi menos b, ¿sí? Entonces ese error, que es este, y es el que estoy poniendo aquí, ¿sí? Continúa siendo, aquí fíjense que este 2 no tiene subíndice i, por lo tanto lo puedo sacar de la sumatoria, o sea, lo factorizo, déjenme una línea aquí, factorizo ese 2 de esta sumatoria, y me quedaría 2 por la sumatoria de los ei, a ver, vamos, bueno, ahorita lo vamos a dejar ahí, ei, esta parcial entra, me queda la parcial respecto de a, de li, menos, aquí la parcial respecto de a por mi, menos la parcial de b respecto de a. ¿Sí? Estoy haciendo operaciones. Fíjense que esta es una parcial que se tiene que hacer respecto de a, por lo tanto esta de aquí vale 0. Esta es respecto de a, es una parcial respecto de a. Aquí hay una b, entonces esto de aquí vale 0. Y la única que sobrevive es esta, ¿sí? Entonces me quedaría eso como 2 por la sumatoria de los eis, ¿sí? Que multiplica, es el menos, la mi, pues es una constante porque pues, es algo que medí, ¿sí? Entonces sería menos mi por la parcial de a respecto de a, ¿sí? Esta de aquí es 1, y entonces de ahí me queda, este menos lo puedo factorizar, me quedaría menos 2 por la sumatoria de los errores ei por mi, ¿sí? Porque no se les olvide que esta de aquí pues vale 1, por multiplicado por mi me queda mi, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a borrar, bueno, lo voy a seguir poniendo de arriba. Entonces continúo, eso de ahí abajo es igual a menos 2 por la sumatoria de los eis. Bueno, vamos a sustituir quién es el ei es este,
Entonces sería LI menos A por MI menos B. Ahí está. Que multiplica a MI. Entonces, no se les olvide, este error I es el que estoy poniendo aquí, ¿sí? Que es el que está aquí, que es este, ¿sí? Entonces, si hacemos operaciones, ahí me queda que esto va a ser igual a menos 2 por la sumatoria, este por este me queda LI por MI, este por este me queda menos MI al cuadrado por A, y este por este me queda menos MI multiplicado por B, ¿sí? Entonces, pues utilizamos las propiedades de la sumatoria, y se me queda menos 2 que multiplica a la sumatoria de las LIs por MIs menos la sumatoria, este operador se distribuye, ¿sí? Menos MI al cuadrado por A menos la sumatoria de MI multiplicado por B, ¿sí? Y si se dan cuenta, bueno, queda así porque los dos tienen índice I, la sumatoria de LI por MI menos, este no tiene índice I, por lo tanto lo puedo factorizar de la sumatoria, y me quedaría A por la sumatoria de las MI al cuadrado, menos, la B no tiene su índice I, por lo tanto la puedo factorizar de la sumatoria, B por la sumatoria de las MI. Y listo, ¿sí? Eso, para que sea mínimo, quedamos que E debe ser 0. Ese es el resultado de la derivada y este resultado debe ser igual a 0 para minimizarlo, ¿sí? Déjenme borrar esto.